conectados, que hay algunos problemas con la transmisión de repente, así es que vamos a compartir el link a nuestra sesión, así es que tranquilos que la pueden seguir a través de la sesión que tenemos hoy día en Zoom, la vamos a compartir en las redes para que se puedan conectar. Obviamente vamos a silenciar a los invitados cuando vayan ingresando, porque nosotros vamos a estar avanzando en nuestro panel. Y también quiero contarles que estamos con nuestro querido amigo Jaime Coloma. Mucha gente te conoce por un área de tu trabajo, pero queremos hoy día conocerte un poquito más y qué te vincula a las materias de equidad. Bueno, la verdad es que yo creo que lo que me vincula a las materias de equidad de género tiene que ver fundamentalmente con observar un mundo que no es equitativo, que no es solidario y que no es justo, en definitiva. Yo creo que el tema de la equidad de género tiene que ver con eso, tiene que ver con que no puede existir una instancia donde se vea a nuestros pares, nuestras pares en este caso, de manera distinta. De alguna manera, a mí me llamó mucho la atención la invitación que hace Emma Watson en su discurso en Una Mujer del año 2014, cuando justamente provoca y promueve la incorporación de los hombres en las problemáticas de género, porque pareciera ser que es una problemática que solamente compete o a mujeres o quizás al movimiento LGBTQI+, etcétera, que ya me pierdo con con todas las letras que tiene, y de pronto plantearse desde otra perspectiva. Además, bueno, yo tengo esposa, tengo una hija, que además son bastante feministas y exigen una deconstrucción. Soy embajador de mujeres, me siento muy privilegiado por eso, me siento muy halagado por eso. Y además creo que el tema de género, insisto, es un tema que nos compete a todos. Y desde ese punto de vista, poder ser una voz desde esta vereda me parece importante. Eso. Muchas gracias, Jaime. Sin duda tu participación es muy importante para nosotros porque tienes una mirada del enfoque de género bastante particular y bastante pro, digamos, a aportar a las materias de equidad. Así que estamos muy contentos de tenerte en nuestro webinar. Y bueno, se están integrando personas a través directamente del Zoom. También estamos saliendo a través de YouTube porque se estabilizó la señal, así que estamos siendo seguidos por todas partes. Así que muy bien porque nos permite esto compartir con todas las personas que quieren conocer un poquito más de la mirada de ustedes, sobre todo de las materias de la equidad de género y las huellas que han dejado las grandes mujeres en la industria. Y vamos a partir con una pregunta para Susana Torres. Susana, nosotros sabemos que tú eres una mujer muy destacada de la industria, conocida, y adicionalmente un ejemplo para muchos en temas de llegar a puestos de liderazgo, de dirección. Desde tu mirada de la industria, ¿qué crees tú que hace falta para dar más velocidad a la incorporación de más mujeres en la industria y sobre todo en ámbitos de puestos directivos, que también es un gran tema? Tienes que habilitar el micrófono. Susana, tienes que habilitar el micrófono. Sí. Sí, a ver, de mi experiencia podría resumirse en 3 grandes puntos, creo que es donde más hace falta desarrollo. Uno tiene que ver con lo que decía Jaime, necesitamos más hombres que estén convencidos del tema de la equidad de género y que estén trabajando activamente, necesitamos embajadores. Entonces, creo que la industria debe estar convencida de que la equidad de género es un buen negocio. Hacen falta más directivos de las empresas, directivos y directivas, que tengan claros los beneficios, ¿no es cierto?, de la diversidad para las empresas, en términos de mayores ganancias, mayor productividad, más innovación, mayor rentabilidad, que están absolutamente probados, hay cifras, hay estudios, y que estos directivos o directivas se comprometan con acciones concretas.
para incorporar más mujeres y especialmente en cargos gerenciales. Otro punto es que la industria ofrezca a las profesionales mujeres las condiciones adecuadas, condiciones atractivas que faciliten e incentiven la incorporación de ellas a la industria. Puedo nombrar muchos temas, la flexibilidad horaria, el teletrabajo, que ahora ya está implementado, así que va a ser más fácil, la equidad salarial, disponibilidades a las cunas, postnatal parental compartido, promover la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas domésticas, cuidado de los niños, cuidado de adultos mayores, para que esas mujeres que están ahí dispuestas tengan el tiempo necesario y las condiciones para que se desempeñen en sus cargos. Y una tercera patita creo que nos corresponde más a las mujeres, y que es contar con mujeres profesionales preparadas y dispuestas a ocupar esos cargos directivos en la industria. Necesitamos más mujeres en las carreras STEM, que desarrollen sus carreras en esta industria y opten a estos cargos directivos. Yo aquí doy un ejemplo, en Enders y Hauser, que ahí comenté que habíamos iniciado esta red integrada de mujeres. Cuando se lo planteamos al CEO mundial, dijo que él estaba de acuerdo y que él creía en la diversidad, pero que no le llegaban suficientes postulantes para los cargos directivos. Así que es un tema, digamos, esta empresa es suiza, en Suiza tampoco llegaban suficientes mujeres, así que es un tema que es generalizado, digamos, que hay pocas mujeres en estas carreras. Así que tenemos que incentivar desde nuestros hijos, nuestras hijas, desde chiquititas, los colegios, las universidades, para que justamente vayan por estas carreras, y quienes estemos en esta industria mostrarles lo interesante que es estar en la industria, las posibilidades que hay, y a los directivos mostrarles también todos esos talentos que hoy día no se están ocupando. Eso. Muy buen enfoque. Yo creo que pasaste por todos los ámbitos donde hay que trabajar un poco más y poner un poquito más de corazón para poder integrar más mujeres. Obviamente pasaste por la academia, prepararla, cómo empoderarla, la familia, la industria, el convencimiento genuino, porque también de la boca hacia afuera decir queremos más mujeres en puestos directivos es un poquito más fácil que hacerlo, digamos. Entonces creo que tiene que ser un convencimiento genuino, de lo contrario no vamos a lograr grandes avances. Querido Jaime, según tu experiencia, ¿cómo se ve desde el punto de vista de los medios la participación de las mujeres en la industria? Nosotros estamos bien cercanos a esta información, entonces como que cuando uno está muy cerca no ve desde lejos cuál es la imagen. En cambio, tú tienes una mirada mucho más transversal. Cuéntame cómo se ve la integración de las mujeres en la industria en los medios, por ejemplo. En general yo diría que es una participación más bien minoritaria. Creo que Susana da en el clavo y creo que hay ahí un relato, una forma de estructurar el medio bastante poco inclusivo, con poca equidad de género. Y además con perspectivas que no permiten establecer tampoco una mirada de lo femenino y de lo masculino también, ¿no? Amplia. Como que se observa un solo relato femenino y por ende un solo tipo de mujeres, por así decirlo, llegan a hablar en los medios. Afortunadamente, creo que hoy día tanto los embajadores de Hay Mujeres a los cuales pertenezco como otras voces están tomando una actitud bastante más activa frente a eso, están discutiendo el tema y creo que se tiene que reforzar. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad importante en cómo se va construyendo la agenda pública y por ende también cómo se va construyendo una cierta mirada respecto al quehacer femenino. Susana mencionaba una cosa que es bien interesante porque tú te vas dando cuenta cómo la multifactorialidad es relevante en los temas de género también. Cuando Susana habla, por ejemplo, de las mujeres o las niñas en ámbitos universitarios o en ámbitos académicos superiores,
también tiene que ver con que los hombres muchas veces no nos hacemos cargo, por ejemplo, del cuidado de terceros, como muy bien lo decía Susana. Entonces, finalmente, establecemos una distinción como de, si es que yo armo pareja, por ejemplo, y mi pareja tenemos un hijo, o ella tiene un hijo, yo no me voy a hacer cargo de ese hijo, se tiene que hacer cargo ella. Y eso va restringiendo. El off-office, como se dice, hay varios también estudios que plantean que en el off-office se toman muchas decisiones y las mujeres no pueden porque tienen que cumplir con labores domésticas, donde todavía muchos hombres no nos sentimos llamados a colaborar o a ser parte de eso, ni siquiera colaborar, ser parte. Lo mismo en la educación, en cuidado de terceros. Yo creo que ahí Susana da una pauta bien importante, y los medios, lamentablemente, contribuyen a ese relato. Entonces, creo que estamos al debe. Yo soy muy crítico con respecto a eso. Yo creo que los medios tenemos un relato muy heteronormado, muy machista incluso, y deberíamos cambiar. Extrañamente, y esto es un dato que no es menor, extrañamente yo diría que uno de los espacios laborales donde las mujeres pueden ganar lo mismo o más que los hombres son los medios, es la televisión en realidad, no diría todos los medios, pero es la televisión. Sin embargo, una mujer que puede ganar más que un hombre igual establece una visibilidad poco, a ver, ¿cómo se podría decir? De poco empuje a este tipo de temática. Porque a la mujer lo que se le exige es que sea elegante, que sea, no sé, glamorosa, que no sea pensante en muchos aspectos, se le exige ser un adorno y desde ahí se le paga. Entonces creo que es un tema bien complejo lo que pasa con los medios de comunicación. Y bueno, y además también creo que aquí hay un tema de poder, no sé, ahí Susana, Camila, tú misma, Jenny, nos pueden ayudar a pensar sobre esto. Y yo creo que obviamente a los hombres, como en todo, probablemente muchos no queremos ceder poder. Y eso también implica ciertas reticencias o ciertas formas medias ambivalentes de enfrentar también esta temática. Yo creo que pasan esas cosas. Pero contestando puntualmente tu pregunta, yo creo que los medios estamos al debe, sin duda alguna, con los temas de género. Sin duda, yo creo, comparto mucho contigo tu visión y creo que necesitamos embajadores que nos apoyen y que nos aporten a poder trabajar un poco esta mirada que hoy día tienen los medios, bastante machista tal vez, bastante falta de cultura de equidad y también seguir trabajando en la comunicación, porque sabemos que el lenguaje construye realidad. Entonces, es importante que sigamos a través de los medios, a través de la academia, de la industria, o sea, esto no es una pega fácil, la equidad de género. Entonces tenemos que hacerla entre todos. Y hoy día, justamente en los días que estamos viviendo y la contingencia, que ya no es contingencia, es una condición, claramente nos está dejando al descubierto un montón de inequidades que también no son menores y necesitamos que todos nos unamos a trabajar en esto. Así que, por supuesto que comparto tu opinión, querido Jaime. Y siguiendo con nuestro webinar, queremos mandar saludos también a los amigos de la Cámara Minera de Chile que nos están escuchando y gracias por todas sus buenas vibras y todos los mensajitos que nos han mandado. También a la gente de Aprimín que está acá, su past president representándoles, y creo que cuando tenemos proveedores comprometidos con la industria vamos a lograr muchas más cosas. No siempre todo tiene que venir del mandante, hablando en materias de minería. Si los proveedores inyectan una energía necesaria para poder trabajar y cambiar un poco la forma en que vemos la industria, vamos a acelerar el cambio tan necesario. Querida Camila, dentro de tu experiencia, tú tienes mucha experiencia en materias de género, lo dijimos en un principio, eres magíster en género, trabajas con nosotros en More Value implementando la norma, auditándola también y formando un montón de talleres y temas enfocados en la cultura de género. Desde tu experiencia y conociendo las raíces del trabajo por la equidad de género, cuéntame por qué es importante el trabajar en políticas acordes con la equidad de género. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Tienes que habilitar el micrófono, Camila. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya. Sí, me tenía silenciada y me hiciste una trampa. Ya. Bueno, mira, en relación a tu pregunta, quisiera tratar de abordar distintos tópicos y también juntar alguna información que entregó Susana y también Jaime. ¿Por qué es importante que las industrias tomen políticas acordes a la equidad? Es una pregunta para mí muy amplia, ¿ya? Porque como primera cosa, para entender el desarrollo social, considero de que la industria, entendiéndola como el motor de la fuerza productiva de los países, de los territorios, cumple sin duda un papel fundamental en las transformaciones sociales, culturales, ¿ya? Y por lo tanto hay un tema ahí que tiene que ver con la responsabilidad que cumple la industria. Ya hace años atrás la industria, el mundo público-privado estaba muy separado, ¿cierto? Y cada uno corría por sus propios carriles, pero con las estrategias de innovación, de desarrollo, de vinculación con la sociedad civil, ¿cierto? Han ido aunando estas labores. Y eso tiene que ver con la creación de agendas públicas, ¿ya? Que permitan desarrollar cambios que quieran los países. Y en ese caso, todos sabemos que a nivel internacional y nacional, la equidad de género es uno de los desafíos más grandes que tienen y que tenemos todos hoy día, o sea, transversal, ya tanto en la industria como en nuestras casas, a nivel educativo, a nivel político, gubernamental, etcétera. Entonces, como en el ámbito de la gobernanza, la industria cumple un papel fundamental. Y eso los directivos tienen que saberlo y hacerse cargo de eso, ¿ya? Y evidentemente hay mucho esfuerzo, y los vemos, ¿cierto?, ya en los medios, que muchas empresas tienen iniciativas distintas que mueven y promueven la equidad, pero sabemos que los resultados no son suficientes, porque el problema que tenemos es que vemos muchas acciones de forma sistemática, paralela en distintos lugares, pero cuando vemos nuevamente las mediciones, vemos que los resultados no son tan efectivos y tiene que ver también porque tenemos una doble barrera, ¿cierto?, que es la transformación cultural que tenemos de este sistema justamente binario, heteronormado, profundamente construido a través de desigualdades, estereotipos de género, separaciones, digamos, y falta de compromiso de todas las partes. Por lo tanto, una de las importancias fundamental que tendría para mí la industria es lo principal, el compromiso y la responsabilidad social. Entonces, luego, cuando llegamos al tema de la responsabilidad social, también entender que la capacidad de agencia que tiene la industria, a mi parecer, también va por dos carriles, y uno tiene que ver con la capacidad de gestión y ejecución que tienen, y también con la promoción de transformaciones sociales que se pueden generar al interior de los trabajos, que tienen que ver como la promoción, por ejemplo, de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la promoción de la diversidad, de la inclusión, no solamente en cuanto a la diversidad de género, sino también a las personas en situación de discapacidad, etcétera, y un montón de otras poblaciones vulnerables. Hoy día las mujeres somos la mitad del mundo, pero somos muy diversas, muy distintas también, y no somos la única población que sufre la inequidad. Ya la inequidad de género también se vive en otros factores que tienen que ver con la raza, la clase, y que son muy importantes también que se releven en el mundo productivo para que se produzcan transformaciones reales que nos permitan entender la equidad de género como un principio, como un motor que tiene que ver con el desarrollo y la sustentabilidad de la humanidad. O sea, hay millones todos sabemos que miramos hacia distintos lugares y podemos ver de que tenemos mucha oportunidad de mejora como humanidad. O sea, hemos cometido bastantes errores a lo largo de la historia, distintos agentes sociales, y hoy día es importante ver cómo nos estamos haciendo cargo de eso. Y por eso entonces yo creo que el compromiso, la responsabilidad como agentes de cambio, como un componente fundamental, porque pensar la fuerza productiva como, o sea, con las jornadas laborales que tenemos en Chile, hoy día las personas pasan más de la mitad de su vida, ¿cierto?, de la vida, digamos, activa, despierto, en los lugares de trabajo. Por lo tanto, la vida social de las personas, la cultura se hace en los trabajos. Y los trabajos también son las industrias. Y hay las distintas industrias que tenemos de los sectores productivos, por lo tanto, ahí hay un desafío gigantesco en cuanto a por qué tiene que ser esta necesidad, y también
sin dejar de mirar quiénes han promovido estos cambios, y que a veces algo muy común, cliché que sale en las discusiones o conversaciones de género es que dicen, ¿por qué las mujeres? Sí, porque las mujeres son las que históricamente han estado relegadas en la historia, ¿cierto? Siempre han sido parte, pero no han sido visibles, ni mostradas, ni representadas, o han tenido ciertas posiciones de desigualdad social. Y hoy día es importante que si queremos construir una sociedad justa, igualitaria, entendida desde el desarrollo sostenible, integral, para cuidar el medio ambiente, el planeta, relacionarnos con forma de respeto y libre discriminación, la industria tiene que generar también su aporte, ¿ya? Y que además trae rentabilidad, productividad, ¿cierto? Y digamos todos los factores positivos que también nombró Susana en un comienzo. O sea, ya también sabemos que además este enfoque, estas políticas de equidad construyen factores positivos a nivel comercial, humano, cultural y de convivencia al interior de las distintas industrias. Muchas gracias, Cami. También comparto mucho contigo, porque hoy día hay mucha gente que dice, malamente, dice, pero esto de la moda de las mujeres y que se quieren empoderar y no sé qué, esto no es una moda, esto tiene que ver con algo que tiene que ocurrir, porque la equidad hoy día es necesaria y adicionalmente es urgente. No podemos seguir esperando que pase más tiempo de esta forma. Necesitamos avanzar en esas materias. Y seguimos con la siguiente pregunta para Susana. ¿Crees tú, Susana, si bien sinceramente, que existe un real interés de los proveedores mineros por la búsqueda de cumplimientos relacionados con género, como por ejemplo la norma 3262 de equidad de género? Como es voluntaria, ¿tú crees que hoy día existe algún interés real? Porque piensa que la norma 3262 está del 2012 y tenemos 13 empresas recién certificadas. ¿Qué crees tú de eso? Creo que sí hay interés, hay ganas, sin ir más lejos. Hoy tuvimos una reunión en APRIMIN con Gloria Fuentes del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, justamente sobre la norma 3262. En APRIMIN hay al menos 5 empresas que ya están a punto de certificar o en camino a certificarse. Así que quedamos de acuerdo en que necesitamos informar a las restantes 100 empresas de todos los detalles de la norma, de quienes estén interesados, ayudarles en este camino, sugerirles cómo lo hagan. Así que sí, hay interés, y no solo en esta norma, hay también, la semana pasada estuvimos en una reunión con la Cámara Chileno-Suiza, Yo No Mujeres, donde dimos a conocer las firmas de los WEPs, de los principios de empoderamiento de las mujeres, que es otra iniciativa que ayuda a las empresas también a conseguir llegar a la equidad de género. También hay varias empresas proveedoras que están participando con el programa Win-Win de ONU Mujeres. Así que creo que hoy día está claro que las empresas en general y los proveedores tienen claro que la diversidad, la equidad de género son indispensables ya para el éxito y la sostenibilidad de las empresas. Así que cada vez más proveedores están interesados por integrar estas iniciativas e integrar más mujeres en sus empresas. Un dato de APRIMIN, en un par de años ha subido de un 12% a un 15% de participación de mujeres en las empresas. Así que es bastante significativo, dado que en la minería en general el porcentaje de participación está entre un 8 y un 9% todavía. Así que sí, yo diría que es un ejemplo, y me acuerdo cuando a mí me eligieron presidenta, también fue como un tema así fuerte, porque era la primera mujer presidenta en APRIMIN. Y fue importante, un gesto hacia las empresas, un gesto hacia la minería, bastante valorado, digamos, valorado en general por la industria. Así que sí, de que hay interés, hay que como que apoyar, digamos, apoyar estas iniciativas en las empresas. Maravilloso. Vamos a seguir empujando nosotras, contagiando ahí con Camila a todas las empresas para que se empiecen a sumar a estas iniciativas. Y sobre tu nombramiento en aquel tiempo como presidenta de la APRIMIN, claro, fue un hito para todas nosotras y marcó
una esperanza en el fondo de que se puede lograr y que podemos seguir ese camino, y que hoy día sí se están considerando a las mujeres en posiciones tan estratégicas. O sea, estar liderando la Primin no es algo que nos deje como sin sensación al respecto a las mujeres, al contrario, nos mueve, nos motiva, y a las que trabajamos harto en sororidad nos empuja también a apoyarte y siempre estar ahí presentes para lo que necesites. Así es que siempre eso se ha manejado de esa forma, así que eres un orgullo para todas nosotras, querida Susana. Gracias, Jenny. Vamos a seguir entonces con nuestro querido Jaime. Y quiero saber, desde tu punto de vista relacionado con lo que tú haces hoy día en la academia, sabemos que tú eres académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de la Universidad de Chile, y me gustaría saber cómo ves la cultura respecto del lenguaje hoy y en el futuro, si lo unamos con respecto a la búsqueda de equidad de género. Jaime, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tienes que habilitarte el audio. ¿Puedes o no? Ahí estamos, ¿no? Ahí está, ahí está. Perfecto. A ver, yo creo que el lenguaje es bien importante respecto a este tipo de temática, porque el lenguaje, tú lo decías hace un rato, Jenny, crea realidad. Y yo creo que cuando uno dice que el lenguaje crea realidad, cuesta quizás entender por qué crea realidad, y fundamentalmente una de las cosas que genera la civilización y la cultura es el lenguaje. De hecho, siempre se plantea que uno tiene que aprender un cierto lenguaje para insertarse en ciertas culturas. Incluso aprender, por ejemplo, el argot, los slang o el coa, te permite insertarte en las culturas más profundas de distintos países. Lo mismo, manejar, por ejemplo, los lenguajes respecto a las dinámicas de equidad de género, manejar los lenguajes incluso en minería, manejar los lenguajes en ciertos ámbitos académicos te permite la inserción cultural. Entonces, sin duda que el lenguaje es fundamental y es sustancial. Y sin duda que, lamentablemente, se incorporó, sobre todo en Chile y quizás en varios otros países, ciertas dinámicas de descalificación de lo femenino. Por ejemplo, decir que alguien hace algo como niña es como que lo hiciera mal. Hay una famosa marca de cremas y jabones que hizo todo un estudio social respecto a esto. Y es muy sorprendente, y uno probablemente lo escuchó y capaz que más de alguien lo haya dicho, esto de, oh, pero, que es de niñita esto, o no soy niñita, o no soy mamá, por ejemplo, o que eres mujercita, etcétera, etcétera. O sea, hay miles de instancias donde las dinámicas del lenguaje son sustanciales de establecer como dinámicas de creación de cultura. Y en ese aspecto yo lo vinculo nuevamente con la primera pregunta que hacía Jenny, y por eso hablaba del relato, en realidad, en los medios de comunicación. No es solamente empezar a incorporar mujeres en dinámicas públicas, sino que también es cómo se va construyendo un lenguaje tanto de los hombres como de las mujeres. Cómo empezamos a establecer ciertas miradas que de pronto igual nos van a hacer ruido, ¿no? Yo creo que el tema de la equidad de género es un tema bien complejo. No solamente exige una deconstrucción por parte de nosotros los hombres, sino que establece una deconstrucción de la cultura como la entendemos hasta el día de hoy. Y eso no es fácil porque tiene que ver con un cambio radical en el lenguaje. Desde lo que te decía, desde una cosa cotidiana, como por ejemplo no burlarse de alguien porque o sea, no relacionar lo femenino con lo débil, por ejemplo, es algo sustancial. Y tampoco relacionar lo masculino con lo fuerte. Es un cliché y puede ser una caricatura, pero por ejemplo, qué sé yo, que una mujer grite es considerado un rasgo histérico. A mí me pasó, fíjate, una cosa bien particular. Yo una vez le hice una talla a una amiga feminista, de hecho,
le dije, me dijo, estás con tos, cuídate. Entonces le dije, no, si no tengo nada que cuidarme, es una tos histérica. Entonces ella se rió y me dice, pero la histeria es tan femenina. Entonces yo la quedé mirando y le dije, no, le dije, la histeria no es femenina, la histeria también es masculina, puede que se desarrolle de distintos ámbitos en los hombres que en las mujeres. Y ahí tú tienes algo, y fue muy divertido porque te estoy hablando de una feminista y de una feminista activa. Entonces fue muy divertido porque de repente dije, qué loco, porque justamente eso finalmente gatilla en el lenguaje, por ejemplo, que si una mujer grita sea histérica y si un hombre grita tenga poder. Son dinámicas súper absurdas. Que tienen que ver bueno, con el estudio, pero que creo que son cosas importantes de empezar a entender. Entonces, por eso creo que el lenguaje es sustancial. Y en ese aspecto yo soy un defensor, más allá que sé que tiene muchos detractores, yo soy un defensor del lenguaje inclusivo y de la famosa E neutra. Y ojo que me cuesta mucho ocuparla, pero soy un defensor, ¿sabes por qué? Porque el lenguaje es político. Y al ser político, y nosotros ocupamos siempre el lenguaje de manera masculina, también masculinizamos la cultura y establecemos una mirada. Entonces creo que esto que genera burla o genera quizás una mirada media distanciada y como cuidadosa, creo que exige una apertura un poquito más grande de mente. Así que sí, yo creo que el lenguaje es fundamental. Y a mis alumnos les obligo a no hacer tallas misógenas en clases. Qué bueno, porque al final todo parte por ahí, como en el relajo, en el día a día, en qué normalizamos. En el fondo, cuando empezamos a normalizar ciertas situaciones, partimos desde el lenguaje machista, incluso el bullying, o muchos temas parten por el lenguaje y terminan en cosas mucho más complejas. Hay cosas que parten como lo que llamaban antes los piropos, que en verdad no sé si hoy día a la gente le gustan, y terminaban en acoso, en algo molesto, en algo incómodo. Entonces creo que el lenguaje hoy día tiene que ser algo mucho más trabajado, mucho más pensado, y también es parte de nuestra cultura. Sabemos que los cambios culturales son lentos de trabajar, sin embargo, con voluntad, todos podemos aportar un poquito a que apuremos la causa, como decimos nosotros. Y vamos a seguir con nuestra pregunta. Camila, ¿crees que hoy el efecto pandemia trae consigo algún foco importante respecto de las brechas de género? ¿Cuál es tu opinión ahí en ese tema? ¿Ahora sí te puedes reiniciar todo el micrófono o no? Ahí sí. Ahí está. Otra vez Estoy discriminando, si quiero hablar la estoy muteando. Sí. Sí, o sea, sin duda, volviendo a la pregunta, el COVID o sea, representa una crisis social sanitaria a nivel mundial y va a tener efectos que son transversales. Dentro de esa transversalidad, evidentemente, hay una población que se ve fuertemente afectada, que van a ser las mujeres, que históricamente han estado precarizadas en la participación laboral, corresponden a un porcentaje alto del empleo informal, comercios ambulantes, pymes informales, etcétera. Por lo tanto, que se han visto afectadas económicamente por digamos, los resultados que ha tenido las medidas, digamos, para contravenir la crisis. Por lo tanto, efectivamente la brecha de género, y no lo digo yo solamente, que lo puedo ver, o todos lo podemos ver, incluso al mirar, digamos, con un poquito de sentido de realidad hacia los distintos lugares, sino que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial sacó un informe hace muy poquitos días donde dice que retrocedimos, estábamos en 109 años para alcanzar las oportunidades económicas y hoy día retrocedimos a 257 años. O sea, estamos hablando justamente de que todo el avance de todas las políticas que se habían transformado en indicadores, hoy día se ven golpeadas porque se vio golpeada la empleabilidad. ¿Ya? Entonces, al tener ese impacto de efecto dominó, por lo tanto, las brechas de género se agudizan enormemente. ¿Por qué? No solamente porque sean las mujeres las que quedan sin trabajo, porque efectivamente las mujeres están ligadas a los efectos secundarios que tienen la precarización de la vida en general, que tiene que ver con la doble jornada o la triple jornada, la doble presencia, que tienen que ver con las responsabilidades domésticas, el trabajo de cuidado, trabajo no remunerado, ¿cierto?, que han asumido mayoritariamente las mujeres a lo largo de la historia por la división de las responsabilidades sociales. Por lo tanto, efectivamente, hacerse cargo de una economía que se ve absolutamente golpeada, ya sea formal o informal, va a precarizar.
Otro punto importante también que salió de alerta, que es muy importante y que creo que ahí sí tenemos que poner un foco, tiene que ver con volver al lugar, digamos, a habitar la mayor parte del tiempo lugares de espacios familiares que tenían que ver con los agresores. O sea, en Chile también tenemos altas cifras de violencia intrafamiliar, donde muchas mujeres ven una salida de ese espacio de violencia en los lugares de trabajo que hoy día, producto de la pandemia, ¿cierto?, de las medidas de confinamiento, se han hasta cuatriplicado, digamos, las medidas, las denuncias, ¿ya? Entonces tenemos muchos factores, digamos, que nos están diciendo que la crisis sanitaria, COVID, efectivamente, y agudizado por la crisis social, que ya venía de antes, esto tampoco es que, o sea, esto hoy día se muestra, se visibiliza con el COVID, pero había muchos efectos de brechas de género que estaban hoy día, o sea, hoy día solo se nota, o sea, todas las mujeres siempre llegaban a hacer las labores de cuidado, o mayoritariamente ellas al hogar. Hoy día con el home office, aquellas que todavía no han sido golpeadas en la empleabilidad, lo sienten, lo viven, o sea, se dan cuenta, lo tienen que manifestar, porque hoy día se evidencia, queda pública, se ven interrumpidas las reuniones, corren todo el día para cumplir con su jornada de trabajo, porque hoy día ya no pueden evadir. ¿Ya? Entonces, sin duda, la pandemia nos va a traer una serie de metas, desafíos para volver a poner en juego y que van a tener que acelerar. Por eso también es muy importante jornadas como esta, donde podamos promover, digamos, las responsabilidades. Por eso apunto a la responsabilidad. O sea, después de esto hay que ponerse todos juntos y todas, ¿cierto?, a ver qué podemos hacer para reactivar esto, para mover, para contrarrestar esos efectos. Muchas gracias, Cami. Yo igual quiero agregar también que la desigualdad es importante. Hoy día la inequidad que tenemos, la mayor cantidad de las personas que están en situación de pobreza son mujeres y además se hacen cargo de los niños. Entonces, al final es un círculo vicioso de nunca acabar. Y lo que ha hecho esta pandemia, que a mí me parece que más que una situación o una contingencia, ya es una condición con la que vamos a tener que descubrir formas de aprender a vivir, creo que ha mostrado lo peor de la inequidad. Hoy día tener internet, tener una forma de conectarse, tener un lugar donde estar, se ha vuelto un lujo. Y creo que tenemos que llegar a tomar conciencia y sobre todo trabajar fuertemente y comprometidos por sacar adelante a las mujeres. Si nosotros estamos enfocados solamente en desarrollar al 50%, supongamos que fuéramos 50, las mujeres somos un poquito más del 50, supongamos que fuéramos el 50 para redondearlo y hacerlo más fácil, ¿qué sacamos con desarrollar al 50% de la población? Nos va a ser mucho más exitoso trabajar con la totalidad de la población. Necesitamos generar oportunidades de empleabilidad, compromiso real de las empresas, compromiso social de todas las personas. Acá no hay un tema de política partidista, es un tema de política pública, que cada uno, unido consigo mismo, conversando consigo mismo y a conciencia con el futuro, tiene que trabajar. No hay otra forma de poder sacar adelante la equidad de género. Y sobre todo, hago un llamado inmenso a las mujeres, dejen de atacarse entre sí, seamos solidarias, trabajemos juntas, avancemos, dejemos de algunas mujeres discriminar a otras. Tenemos que trabajar unidas y los hombres no son enemigos, son parte importante también de algunos lugares, algunos ámbitos donde ellos antes llegaron primero a ciertas industrias y hoy día nos pueden ayudar a integrar esa industria, generar desarrollo, generar trabajo. Hoy día las mujeres no son igual que los hombres, ni tampoco son superiores a los hombres. Las mujeres y los hombres son complemento porque tienen habilidades que se complementan. No tenemos las mismas habilidades, sí tenemos tal vez las mismas competencias. Entonces, los invito a todos a trabajar, y no me quiero robar el panel, así que yo soy una mala entrevistadora porque hablo mucho. Y vamos a seguir con nuestras preguntas. Querida Susana, ahora hemos hablado de la mirada de la industria, de la academia, de lo que nos falta por hacer. Camila mencionó lo que hemos retrocedido lamentablemente, me duele escuchar esos números. También Jaime nos aporta con los temas de lenguaje, de cómo construimos la cultura y de lo importante que hemos reflexionado hasta el momento. ¿Qué consejo le darías tú a las organizaciones para dar una integración real a la equidad de oportunidades de género dentro de su empresa? Si tú hoy día tuvieras una cantidad de empresas importantes mirándote,
¿qué consejo le darías? Cuéntanos. Yo de verdad que no me quiero acabronar con los micrófonos, ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Uy, ojalá hubiera hartas de esas empresas, ¿no?, que quieren alcanzar la equidad de género. Primero que nada, recomendaría incluir la equidad de género en la estrategia de la empresa. Esto no puede ser una cosa anexa, un grupito, solo un capítulo. Tiene que estar dentro de la planificación estratégica de la empresa. Si no, no resulta, porque tiene que ser basado en establecer políticas, programas, acciones de equidad de género, y con objetivos y con metas, ¿no es cierto? Algo que podamos medir cómo está el avance de esas empresas. Que se establezcan, por ejemplo, metas de participación de mujeres en cargos gerenciales, ¿sí? Que haya cifras. Lo digo porque justamente en la empresa en que yo estaba, en Hauser, establecieron que al 2030 tiene que haber al menos un 30% de mujeres en cargos de la alta dirección, cargos gerenciales. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y las acciones son diversas, digamos, dentro de todo lo que hemos hablado. Creo que por ahí mentoría no hemos mencionado, pero es sumamente importante. Yo tuve mentores y mentoras durante toda mi vida, desde mi papá, que de chica me vio que ya a mí me gustaba estudiar y me gustaban las matemáticas, hasta profesoras en el liceo, después en la universidad y en los trabajos. Quienes me ayudaron a llegar a los cargos gerenciales fueron mis jefes. No tuve jefas, pero sí tuve jefes que me ayudaron, que me apoyaron, que me señalaron el camino. Así que mentores y mentoras, pero son vitales, son vitales para el avance de las mujeres. Por supuesto, capacitación, para tener a las mujeres preparadas para los cargos gerenciales, y lo que hemos mencionado también antes, la flexibilidad horaria, teletrabajo, la equidad salarial, y un tema que está relacionado con lo que mencionaba Jaime del lenguaje, el tema de los sesgos inconscientes, que sí, todos y todas tenemos. Yo me hice un test que había, ¿no?, disponible, y resulta que también tengo sesgo, por mucho que esté por la equidad de género y todo, tengo sesgo, y en algunos puntos me hacían unas preguntas relacionadas con carreras científicas, tendía a elegir hombre, y así inconsciente, o sea, yo no lo voy a hacer conscientemente, pero debo reconocer que lo tengo. Así que, imagínense, todo lo tenemos, pero tenemos que estar conscientes de eso, para poder hacer acciones que vayan por sobre eso. Y bueno, y recomiendo también acercarse a las entidades, las iniciativas que apoyan la equidad de género. Hoy día se ha mencionado harto la norma chilena 3262. También está Win-Win de ONU Mujeres. Y muchas asociaciones y colectivos, como mencioné también a RedMad, Red Mujeres de Alta Dirección, Comunidad Mujer, Hay Mujeres, WIM, y otras opciones que no conozco tanto, como IPG, hay una actividad que se llama Promociona, es un programa, Pacto Global. Creo que hay muchas que se me quedan, pero hay. Entonces hoy día no es difícil conseguir apoyo para ponerse a trabajar en estas políticas, en estos programas y en estas acciones. Así que bienvenidas todas estas empresas y todos estos que están dispuestos. Hay iniciativa, hay voluntad y hay mujeres, entonces. Sí. Es muy importante lo que tú mencionas, y también que las mujeres empiecen a creer un poquito en sí mismas. Yo creo que también esa es la otra patita que nos falta por seguir desarrollando. Muchas gracias, Susana, por tu increíble comentario. Querido Jaime, te hemos sacado el jugo hoy día en esta presentación, y hemos conocido otra mirada tuya, porque todos te ven ahí como en los medios, como en algo un poquito más frío tal vez, y hoy día hemos conocido de ti un aspecto que no conocíamos, y créeme que me encanta este lado que estamos conociendo de ti. Cuéntame, ¿qué crees tú que debe aportar la comunicación al empoderamiento de las chicas, o sea, de las que son hoy día chicas y que son mujeres del mañana? ¿Cómo la comunicación puede aportar a ello? A ver, fíjate que
no quiero dejar pasar algo que dijo Susana que me parece muy relevante, y es estar consciente de las cosas que uno hace y que uno dice. O sea, cuando ella habla de los sesgos, creo creo que lo dijo muy bien. Yo creo que todos tenemos sesgos, evidentemente. Hemos estado establecidos y construido una sociedad sumamente heteronormada, machista, pero ella dijo algo que quiero destacar, que es tener conciencia. Yo creo que cuando uno tiene conciencia puede empezar a resolver cosas. Cuando vi la pregunta esta que me ibas a hacer, porque la leí antes, debo confesarlo, fui donde mi hija de 16 años y le pregunté a ella qué es lo que le parecía. Y ella, bueno, yo creo que es quizás una de las personas que más me ha motivado en la deconstrucción, más allá de muchas mujeres que me rodean y que me encantan, porque como lo dije en otro momento, yo estoy rodeado de mujeres cabronas y me encanta estar rodeado de mujeres cabronas porque tengo una especie de magíster en mujeres cabronas. Entonces no me asustan las mujeres así, al contrario, me entretienen, me gusta la discusión y todo el cuento. Mi hija, que es cabrona, le pregunté justamente esto, y ella me contó la historia de una famosa científica que dio una charla muy importante, vestida de lentejuela, y planteaba entonces, a propósito de algo que decía Camila también, de la diversidad, y de cómo finalmente el sesgo femenino también es de alguna manera eclipsado por los espacios masculinizados. Entonces esta científica intencionalmente hace esta charla vestida de lentejuela porque plantea como un acto muy provocador, diciendo, ¿por qué no puedo yo ser glamorosa y andar de lentejuela hablando de cosas tremendamente densas? Me va a quitar prestigio, me va a quitar credibilidad, etcétera, etcétera. Probablemente sí, y eso es lo complejo. Y ahí yo vuelvo un poco a lo que planteaba Susana. Hay una historia, lamentablemente no recuerdo bien el nombre de este científico, un biólogo que fue bióloga, que hizo su transición de mujer a hombre, y es muy conocido en ciertos ámbitos porque todas las publicaciones que ella hizo cuando era bióloga no tuvieron la misma relevancia que cuando las hizo siendo hombre. Entonces, finalmente, uno empieza a ver cómo, como muy bien decía Susana, los sesgos son brutales y están sumamente establecidos ahí. Yo creo que hoy día, con el COVID, ha pasado algo bien potente que tiene que ver con el liderazgo femenino. Las lideresas han mostrado una vinculación con la forma de decir y hacer cosas que son sorprendentes. La figura de Angela Merkel ha crecido profunda y tremendamente. La figura de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda también. Y una de las características que tienen, que de hecho salió en la revista Newsweek, es que se establece el liderazgo femenino como una forma de hacer liderazgo. ¿Y por qué lo destaco? Porque en general estamos acostumbrados a leer el liderazgo como una característica masculina. Y las mujeres, por ejemplo, Margaret Thatcher, era una mujer líder, pero con un fuerte sesgo masculino en su liderazgo. Y una de las cosas que plantea la revista Newsweek, y que a mí me encantó en realidad, es que dice, ojo, cuando hablamos de liderazgo femenino no estamos diciendo que solamente las mujeres puedan ejercer este tipo de liderazgo, sino que estamos justamente ampliando el registro y entender que un hombre también puede tener una forma de liderazgo femenino que implica quizás ser más contenedor, ser más preocupado, ser más cercano, y eso no significa que no tenga la capacidad de tomar decisiones o de poner límites. Me parece que es súper sustancial eso. En definitiva, fortalecer en la diversidad de lo femenino y de lo masculino, fortalecer la seguridad en las niñas, jóvenes, y también en los niños y en los jóvenes, porque dentro de las cosas que hemos hablado, Susana lo mencionaba, Camila lo mencionaba, tú lo mencionabas, Jenny, es importante que, por ejemplo, los aspectos domésticos también nos incumben a los hombres, que el off-office también puede que los hombres no podamos desarrollarlo y puede que lo desarrollen las mujeres. O quizás lo que tenemos que hacer es terminar con el off-office y que efectivamente las decisiones se tomen en las horas de trabajo y que el happy hour sea porque efectivamente lo queréis pasar bien, no porque vas a tomar una decisión y excluyes a alguien. No tengo idea cómo, pero yo creo que los empoderamientos
tienen que tener otra forma, y desde ahí el lenguaje, el segurizar, el establecer una mirada absolutamente amplia de lo que es ser femenino o ser masculino, creo que es una de las cosas que tenemos que empezar también a reflexionar. Porque existen los espacios masculinizados, la minería es masculinizada, la pesca es masculinizada, y entonces desde ahí, ¿y por qué ocupo lo masculinizado y no masculino? Porque es un tema de lenguaje, es un tema cultural. No es que sean masculinos, simplemente se estableció un relato, un discurso que masculinizó eso. Y yo creo que hoy día, con lideresas como ustedes, estamos viendo que no es así. Al contrario, que se puede ampliar la mirada, que se puede ampliar el registro y que se puede trabajar en equidad. Como lo que estamos conversando ahora, como lo que dice Susana, lo que dice Camila, lo que has dicho tú también. Así que creo que por ahí va, pues, empoderar. Muchas gracias, Jaime. Yo también lo comparto. Creo que necesitamos empoderar al futuro, digamos. Tenemos que también encontrar alguna forma de hacer que niños y niñas vean esto distinto a futuro. No lo pueden seguir viendo como nosotros lo vimos cuando éramos niños. No, vamos a construir más de lo mismo. Entonces, no, ojalá que no. Y hay que trabajar para eso también. Muchas gracias, Jaime. Querida Camila, desde el punto de vista de tu conocimiento, sabemos tu experiencia trabajando en la industria a través de la implementación de la norma 3262, sobre todo, ¿qué consejo le darías tú a las organizaciones? ¿Cómo le podrías plantear tú a las organizaciones de por qué es importante implementar la norma 3262 de equidad de género y conciliación de la vida laboral y familiar? Mira, para abordar esa pregunta, igual haría una separación. Para mí, yo siempre lo digo, para mí la norma es una forma de trabajar por la equidad y es la forma, digamos, institucionalizada en Chile a través de la norma chilena. Ya, o sea, es el único hito formal que tenemos que tiene medición, seguimiento, un proceso que está formalizado y que está avalado por instituciones importantes como el CERNAMEC, que la promovió, y el INN. ¿Ya? Como instituto de normas. Entonces, esa es una línea fundamental que formaliza, mide y hace seguimiento de las acciones en pro de equidad. Por lo tanto, es importantísimo, y a pesar de que la norma es del año 2012 en Chile, hoy día tenemos muy pocas empresas que están adheridas a la norma. No obstante, hay muchas otras iniciativas y es muy importante que se compartan, que la industria las visibilice, digamos, para que las puedan ir implementando sus organizaciones, pero yo creo, principalmente, y esto lo digo como desde mi compromiso y pasión por las temáticas de género, creo que la importancia fundamental para las organizaciones, ya sean públicas o privadas, tiene que ver con romper y cambiar los paradigmas de la gestión de los ambientes organizacionales a través de los ambientes de convivencia. O sea, hoy día entender los espacios organizacionales, ya sea la familia, el trabajo, el club deportivo, el club musical, lo que sea, o sea, cualquier instancia organizativa tiene que ver con que es un lugar para generar cambios que permitan mostrar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de plantearse y de mirar. Yo siempre lo digo, el enfoque de género para mí, el enfoque de equidad es a un tercer ojo, opera como un nuevo radar que te invita a transformarte. Evidentemente, cuando hablamos de equidad, en las organizaciones no estamos hablando de que aquí hay una persona, digamos, que tiene un valor moral ético para implantar cambios, sino al contrario, hablamos de proponer una perspectiva que es ética, que tiene que ver con los cambios sociales, demográficos, culturales actuales que están viviendo las sociedades y que tienen que agenciarse al interior de las organizaciones para promover estos cambios por medio del trabajo de la cultura y de la ejecución, para que podamos pensar que haya más mujeres TENS, para que podamos pensar, para romper el binarismo de género y pensar que los géneros son diversos y que pueden aplicarse en distintas personas independientes de su tiene que ver condición con sexual, romper y cambiar los paradigmas de la también que las operaciones
organizacionales a través de los ambientes de convivencia. Desde el diseño de un ambiente de trabajo, me refiero al plano, hasta los indicadores, los objetivos estratégicos de las organizaciones tienen que estar pensados desde un enfoque integral que permita promover estos cambios, porque tienen que ver con nuevas formas de pensar. El enfoque de género opera muy similar a las normas de inclusión o a las políticas de inclusión para personas en situación de discapacidad. Tenemos que decir de que antes de que existiera la inclusión como enfoque, como una normativa que invitaba a las empresas, a las organizaciones públicas y privadas a pensar que una persona que no tenía las mismas capacidades, o sea, que iba a llegar a una silla de ruedas, podía acceder. O sea, ¿en qué momento alguien pensaba que una persona en silla de ruedas no iba a ir a un edificio, que no iba a subir a un ascensor? ¿Ya? Nunca nadie pensó eso, por lo tanto, nunca se diseñó un transporte, por ejemplo, vertical que considerara estos espacios. Entonces, si estamos pensando en la industria y en los cambios transformacionales, tenemos que pensar que tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que abrir la mirada. Y ahí tiene que pensar a poner en problematizar los espacios, y eso también tiene que ver con la operación dura de las industrias, de las organizaciones, como también en los servicios y en los distintos sectores productivos. O sea, esto tiene que ver con mirar qué es lo que hacemos para ver cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a obtener. Entonces, la norma evidentemente es un factor fundamental para nivelar esto, pero requiere también una transformación cultural que hable de esta perspectiva, que es una transformación personal y colectiva de este enfoque que nos permita romper con las desigualdades, los estereotipos, las discriminaciones y las inequidades que existen hoy día, no solo del género, porque efectivamente hoy día tenemos una categoría importante, pero tenemos, si vamos, hay micro desigualdades que operan de forma bidireccional y que hoy día no pueden seguir ocurriendo en las sociedades actuales que estamos ocurriendo. Entonces, para eso, las organizaciones, la invitación es a pensar la gestión de un punto de vista innovador, efectivo, humano, inclusivo y que recoge los enfoques modernos. O sea, también estamos pensando que la sociedad está dando un paso y no nos podemos quedar con las administraciones organizacionales que ya están obsoletas. Hoy día la flexibilidad, la diversidad, el cambio, la sostenibilidad son nuevos principios y motores que dan también un valor agregado y que mueven la cultura y los productos de las organizaciones. Sí, eso completamente de acuerdo. Y agregaría que ahí también hay una tremenda oportunidad para los emprendedores. Hoy día los espacios de las industrias masculinizadas están pensadas para fuerzas de repente física que solamente acostumbraban a hacer los hombres. Y creo que ahí hay una tremenda oportunidad para los emprendedores de diseñar, de los innovadores, de diseñar nuevas formas, nuevas herramientas, que además va a hacer la vida de los hombres un poco más llevadera al interior de las organizaciones. Creo que no es necesario ya seguir hoy día en el 2020, 2021, 2025 pensando que hay que echarse un saco al hombro si hoy día hay un montón de formas de hacer tecnología, de hacer herramientas. Creo que ahí es lo que agregaría un poquito para complementar tu comentario, que fue muy completo, Camila. Muchas gracias. Y creo que hoy día el tema ha estado súper profundo, súper potente, y no me quiero ir sin... Yo no soy dueña de la verdad, ni tampoco me las sé todas, ni las he vivido todas, pero sí creo que al haber pasado por la industria, al conocer a tantas mujeres, al conocer tantas organizaciones, tratando de dar algunos pasos, algunos más reales que otros, respecto de los temas de equidad de género, les puedo pedir también a las mujeres que crean en sí mismas, partan por sacrificarse. No, las cosas no van a llegar del cielo, hay que trabajar para ello, para lograr creer en uno mismo. Y creo que esto no es un consejo solamente para mujeres, también para hombres. O sea, hay que creer en uno mismo, hay que sacrificarse por ir avanzando, mostrar resultados. Creo que es súper importante ir mostrando resultados, ir mostrando los avances para uno mismo primero, y luego para compartir los avances. Creo que también hay que cambiar la identidad, hay que ir reconociendo, no es que nos vamos a cambiar el nombre, ni nos vamos a cambiar de forma, sino que cambiar la identidad para mí, se lo puedo compartir como algo como, esta es la Jenny de hoy día, pero la Jenny de hoy día quiere trabajar en aportar más, en crecer más, en visionar más. Esa es otra identidad, es otra persona que va a ir evolucionando. Entonces crean en que pueden cambiar, porque lo pueden hacer. No, no, nací negada para las matemáticas, entonces nada que hacer. No, sí pueden hacerlo, todos podemos hacerlo.
piensa también en cada paso que vas a dar y dónde quieres llegar, visualízalo. Creo que es súper importante aprender continuamente. Nunca, jamás dejamos de aprender. Y es importante nutrirse, invertir en uno mismo, en uno misma, para poder compartir con la familia, con los hijos y ser un aporte a la industria. No haber pasado por la vida como que aquí pasé, sino que dejar una huella. Hoy día nuestro tema es las mujeres que dejan huella en la industria. Y creo que todas podemos hacerlo sin excepción. Establezcan sus metas, visualicen sus metas, ráyenla en un cuadernito, en una pared, no sé, o en alguna parte donde ustedes vean sus metas y vean como todos los días van avanzando hacia ellas. Es espectacular la sensación que se siente cuando uno va logrando esos avances. De verdad me gustaría compartírselo y poder transmitirle eso de cómo uno cuando va logrando cosas lo logra y se siente aún más empujado a hacer. Y lo otro, muy, muy importante, tengan una mentalidad a la acción. Las cosas no van a llegar por sí solas. Hay que hacerlas, hay que ir a la acción, no vamos al diálogo, no estemos siempre, esto es la teoría de no. Y esto es un mensaje para las organizaciones, por favor, vayan a la acción. Está bueno ya de discursos de equidad de género, esos ya fueron. Hoy día trabajen en equidad de género, demuestren con números, como decía Susana. Los números son una buena partida. Tal vez no es lo ideal desde mi punto de vista, porque en los puestos de trabajo no tiene que quedar una mujer por ser mujer. En los puestos de trabajo tiene que quedar el mejor profesional. Por favor, por nuestra industria, por nuestro país, que las mujeres tengan la misma oportunidad de optar a los puestos. Pero no nos hagan un flaco favor favoreciéndonos porque son mujeres quedando en una posición. No es lo que queremos, no queremos nada gratis. Nosotras podemos lograrlo y podemos ganarlo. Y también hay que identificar cuando nuestra mente nos empieza a hacer esa zancadilla o los sesgos nos empiezan a hacer esa zancadilla y que creer en uno misma sea más fuerte que eso. Yo quiero agradecer a nuestros participantes de hoy. Ha sido un tema súper entretenido. Les voy a contar que también tenemos algunas preguntas que nos han llegado por acá. Dominique Viera nos envió una preguntita, bueno, dijo grande a Primín también porque le estaba echando barra ahí cuando estaba hablando también Susana, contando un poquito de la Primín, y le pregunta también a Jaime qué situaciones de sesgo inverso, discriminación masculina, ves como dañina en las industrias. A ver, yo creo que tiene que ver con instancias más bien culturales, donde efectivamente cuando un hombre opta por darle prioridad a ciertas instancias familiares o establece quizás una dinámica distinta a lo que se espera que funcione, de cómo debería funcionar un hombre. Por eso es que hablaba mucho, y Camila lo mencionó al principio, por eso es que hablaba mucho de entender que hay una diversidad amplia en el ser femenina o el ser masculino. Yo creo que hay sesgos sin duda alguna, pero quizás yo creo que la complejidad más grande que hoy día muchas veces también se establece es la dificultad de entender desde lo masculino y desde lo femenino que la problemática de género es eso, es una problemática de género, y los hombres somos parte de la problemática del género, entonces nos tenemos que hacer cargo también de esto, que en definitiva la inclusión, la equidad es un tema que nos tiene que competir, lo que no significa que efectivamente hayan espacios donde las mujeres entienden, saben y han sufrido la discriminación. Entonces yo no voy a hablar por las mujeres porque efectivamente son ellas, son ustedes las que han vivido eso. Pero sí, evidentemente, a mí me importa, me interesa el tema de género, porque soy parte de uno de los géneros que está ahí en la palestra, y porque creo en la equidad. Eso ya es una volada mía, digamos, personal. Entonces, sí, yo creo que ahí, para contestarle a Dominique, yo creo que ese es quizás donde yo tengo la sensación de que hay cierto sesgo y cierta discriminación.
En mi área de trabajo yo creo que hay más discriminaciones porque es muy machista. Yo te diría que los medios de comunicación son muy, muy machistas, aunque su discurso aparentemente, y abro varias comillas, digan que no lo son muy machistas. Pero en general yo te diría que ese es el elemento que yo creo más complejo. Sí, muchas gracias. Igual cuando nos contaste un poco del ejercicio de esta profesional que estaba con el traje de lentejuela, hice un símil un poco cuando nosotras llegamos a la minería. O sea, yo partí en la minería hace 17 años. Empecé a trabajar súper joven, así que no empiecen a mirarme tan de cerca para ver si tengo... Empecé a trabajar como a los 10. Pero en verdad, hace como 17 años atrás, y cuando uno llegaba así, un poco Rusia, como digo yo, y con las uñas pintadas, te miraban así como un bicho raro en el cerro, en verdad. O sea, es súper divertido, pero nunca cambien eso. O sea, si ustedes son así, esa es su identidad, si se quieren pintar las uñas, si se quieren dejar el cabello del color que ustedes quieran, si quieren maquillarse los labios, es tan bonito ser mujer. Entonces, no se masculinicen tampoco por la industria, no van a entregar menos de sí por verse como una mujer. Muy por el contrario, van a aportar mucho más de las habilidades que hoy día esa industria no tiene. Creo que es un buen símil. Y tenemos otra pregunta que nos dice, medios de comunicación son aún más machistas, al menos en la minería no se nos pide ser bonitas. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la industria de la televisión. Y una pregunta para Susana, ¿cómo se lleva este cambio con la productividad y los requisitos que se le exigen a un líder en las empresas, dado que tú pudiste estar liderando empresas internacionales tan importantes? Los botoncitos aparecen así. Ahí está. Ya, ahí puedo hablar. Sí. Mira, el tema, a ver, sobre la productividad, de hecho lo mencioné así también porque recuerdo que hay un estudio que hizo Joseph Ramos y lo presentó en una actividad que se hizo antes de una Expo MIN. Y es muy interesante como él llega a la conclusión de que incorporando a las mujeres aumenta la productividad, ya sea en la empresa, en el país, en todos lados, porque son talentos que no estaban considerados, digamos, y el aporte que hacen las mujeres justamente contribuye a aumentar la productividad. Por el lado de la empresa que yo dirigí, que entre paréntesis era la única mujer que estaba a cargo de una de las filiales, se me exigía lo mismo que a los hombres, digamos, no había ninguna diferencia, y así como se ha dicho bastante, yo llegué ahí por los méritos, llegué también por los mentores que me indicaron el camino y todo, así que no había diferencia entre que ser hombre o mujer para ser líder en la empresa. Sí fue importante en una empresa internacional un poco tal vez conocer el movimiento en otros países, en otros lados. Yo afortunadamente viví y estudié en Suecia, entonces tuve harto de eso, de saber en Europa cómo se hacen las cosas, cómo se mueve uno, y mucha también cercanía, ¿ah? En general con la cultura europea. Eso me ayudó harto en mi desarrollo. Tengo una mentalidad así que se adapta mucho a eso, soy muy cumplidora, soy puntual, soy comprometida, y si digo algo lo hago. Todas esas cosas como que en general a las empresas europeas o a las empresas internacionales les interesa, les gusta, digamos, porque nos tienen catalogado mucho a los latinos como desordenados, ¿no es cierto?, medios mentirosos y todo, entonces como que en esa parte eso me ayudó. Del resto era exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, ser un líder hombre o ser una líder mujer, pero sí conté con hartos apoyos, mis colegas, otros digamos, otros CEO, hasta un dueño de la empresa. Entonces, en ese sentido yo creo que es casi caso a caso, es una cosa personal de cómo uno se desenvuelve. Y yo creo que el hecho de haber estudiado en Suecia me ayudó en esto de no pensar en hombre y mujer,
Eso sí que fue importante. No pensaba que por ser mujer no iba a poder hacer esto o esto otro. Para mí era lo mismo. Así que eso lo tomo como un aprendizaje que tenemos que transmitir harto, ¿no? Y ahí sobre todo a los niños y a las niñas y todo para adelante, digamos, que no hagamos esa diferencia, que hay cosas para hombres y cosas mujeres. Cuando le voy a comprar juguetes a mis nietos, me dicen, ¿y son niñito o niñita? y me da rabia, porque no debería haber para niñito o para niñita, deberían ser los mismos juguetes para todos. Hay que empezar desde chiquitito. Así que eso. Muchas gracias, Susana. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales, a través de hoy día tuvimos algunos inconvenientes técnicos y se pudieron conectar algunas personas por nuestro link directo de Zoom. Agradecer también un poquito la paciencia, de todas maneras el video va a quedar en nuestras redes y lo vamos a poder compartir porque ha sido una jornada tremenda. Estoy profundamente agradecida en nombre de todas las personas que trabajamos con la entidad y en nombre de nuestra organización de More Value les doy las gracias de corazón por todo el tremendo aporte que hoy día nos han hecho y también contarles que cuando nosotros trabajamos en equidad no solamente estamos ayudando a una mujer, estamos ayudando a su entorno, estamos ayudando a su familia, a quienes la ven como un ideal, estamos ayudando a la industria y estamos ayudando a nuestro país. Ese ha sido nuestro panel de hoy. Muchas gracias y que estén muy bien. Y sigamos adelante, cuidándonos a la distancia. Gracias. Gracias. Gracias.